Santos y amados hermanos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 8 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. En cuanto, según nuestra relación con Cristo, hemos fijado 4 etapas a través de las cuales vamos a ir en estos audios, etapas hacia la madurez espiritual. Y ya vimos la etapa de estar en Cristo. Con este audio damos comienzo a la segunda etapa, el permanecer en Cristo. Cuando un hombre es salvo, es trasladado a Cristo y debe entonces permanecer en Cristo donde ha sido puesto. Una vez que participamos de lo que Cristo es, nos unimos con Cristo y poseemos el hecho de que estamos en Cristo. Y allí, a partir de ahí, debemos tener comunión con Cristo, disfrutar a Cristo y tener la experiencia de permanecer en Cristo. Nadie se muda a una casa sin vivir en ella y disfrutarla. De la misma manera, una vez que un hombre está en Cristo, debe permanecer en Cristo. Estos dos eventos en realidad están conectados íntimamente y ocurren casi simultáneamente. Debido a esto, estar en Cristo y permanecer en Cristo, tal vez pueda usted considerarlo o podamos considerarlo como una sola etapa, pero permanecer en Cristo es como el comienzo después de estar en Cristo. Sucede igual cuando hablamos de las etapas de la salvación y la etapa de avivamiento. La regeneración es la etapa de la salvación y es en realidad un avivamiento, porque antes estaba muerto el espíritu. Originalmente el hombre vivía en la presencia de Dios, pero a causa de la transgresión vino a estar muerto y cayó en pecado. Ahora, a causa de la liberación del Señor, eres avivado juntamente con el Señor y levantado juntamente con Él. Esto es regeneración, pero también es avivamiento. Por lo tanto, un hombre regenerado y salvo debe ser también un hombre avivado. Ahora tiene la vida y esa vida debe estar creciendo. Es anormal que un hombre sea salvo y no avivado, puesto que el punto central de la salvación es la regeneración. Es lo mismo que decir que el punto central es el avivamiento, aunque poniendo orden. Primero es la impartición de la vida y después esa vida moviéndose, viviendo y creciendo. Solamente la salvación que no alcanza la meta de Dios es donde no existe la condición de avivamiento. Podríamos pensar que ni siquiera esa persona ha sido regenerada. En la salvación que alcanza la meta no solo hay regeneración, sino también hay avivamiento. Por esta razón, la etapa de la salvación es la etapa del avivamiento. Y en realidad es muy difícil separar estas cosas, aunque nos encontramos haciéndola, con tal de organizar un poco nuestros pensamientos y tener puntos de referencia. Cada vez que intentamos dividir experiencias, puede suceder esto, puede suceder que algunos piensen, oh bueno, primero tiene que venir esto, como unas letras A, B y C, y establecen un orden numérico, número 1 esto, número 2 esto. Pero en realidad, estas experiencias a veces suceden todas mezcladas sin poder establecer un orden. Sin embargo, hay muchos que aunque son salvos, ahora esto es en la práctica, no demuestran tener avivamiento. Aunque en verdad están en Cristo, con todo no tienen una experiencia práctica de permanecer en Cristo. Aún necesitan la misericordia del Señor para ser atraídos por Él, le sigan y se dejen llevar en ese camino, yendo en pos de Él, de manera que sea manifestado el avivamiento que hay en ellos por la presencia de la vida y comiencen entonces a disfrutar y a experimentar y a expresar a Cristo. Por esa razón es que hacemos algunas divisiones en la experiencia de vida temprana del cristiano, que es donde tal vez se aprecien mejor las etapas diferentes. Y es una ayuda para tal vez visualizar mejor este viaje, donde vamos mientras salimos de este mundo y vamos al de arriba. La segunda etapa de la experiencia de vida es permanecer en Cristo. Y normalmente dentro de este permanecer en Cristo, el comienzo es la consagración, que podemos resumir de una manera muy sencilla, que es el ofrecerse para, o el darse para aquello, para lo cual, o por lo cual fuimos tomados. Muchos creyentes deben ver la necesidad de consagrarse antes de permanecer en Cristo. Es difícil permanecer cuando no nos hemos dado a esa tarea. Antes de tener comunión con Él y así disfrutarle y experimentarle, es muy importante ver esta necesidad
de consagrarnos. Por eso es que podemos decir que la primera experiencia en la segunda etapa de vida espiritual, el permanecer en Cristo, es la consagración. Estas dos experiencias, ser salvo o la salvación y la consagración en condiciones normales, volvemos a repetir, están estrechamente relacionadas. Una persona debe ser una persona consagrada, una persona salva debe ser una persona consagrada. Una vez que una persona es salva, debe consagrarse al Señor. Ser salvo sin estar consagrado es una condición bastante anormal. Nuestro anuncio del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, debe llevar este elemento con solidez, a tal grado que las personas vean que es parte misma de la salvación, para que el propósito del Eterno pueda ser cumplido después de ser regenerado. Con respecto a la experiencia de consagración, vamos a repasar 5 aspectos principales. La base de la consagración, el motivo de la consagración, el significado de la consagración, el propósito de la consagración y el resultado de la consagración. Vamos a ir sobre estos 5 puntos que creemos que comprenden todo el contenido de la consagración. Vamos a examinar esta experiencia de la consagración de acuerdo a estos 5 puntos, comenzando con la base de la consagración. Podemos resumir, amados, Dios nos compró. El primer aspecto principal es la base de la consagración. ¿Sobre qué base tenemos que consagrarnos? ¿Por qué tenemos que consagrarnos? ¿Sobre qué base requiere Dios que nos consagremos a Él? Necesitamos tener una base sobre todo para todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando nos mudamos a una casa y vivimos en ella, es porque hemos pagado un precio, la compramos, el banco nos aprobó, o la alquilamos y ahora ya nos mudamos ahí. Este alquiler o esta compra es la base por lo cual o sobre la cual nos mudamos a esa casa y vivimos allí. Cuando un acreedor toma medidas para obtener el pago de una deuda, es porque la otra persona le debe, le adeuda. La deuda es la base para la cual el acreedor puede exigir que le pague. Nuestro Dios es muy recto y actúa muy razonablemente y siempre en base a planos. Todas sus obras son legales porque van en base a planos y tienen una base. Él no puede obtener nada en el universo sin pagar un precio. Tampoco puede demandar algo de nosotros sin tener una base para demandarla. Por lo tanto, cuando Dios demanda que nos consagremos a Él, no puede hacerlo sin una base. En este asunto, Él tiene una base muy sólida. ¿Sabe cuál es? Que Él nos compró, su compra. Él ya nos ha comprado, por lo tanto, Él puede demandar que nos consagremos a Él. En 1 Corintios 6:20, allí leemos, habéis sido comprados por precio. Esto es una declaración, un hecho. Él nos compró. Nuestra consagración está basada en esta compra de parte de Dios. Amado, si usted va a una librería y ahí hay un gran número de libros, sin embargo, usted no puede tomar ninguno de ellos, por mucho que le guste, porque usted no tiene una base para tomarlo y llevárselo a su casa. Pero si usted paga por alguno de ellos, entonces usted puede pedir que le entreguen ese libro, puede reclamar que ese libro le pertenece. Esa demanda está basada en la compra que usted hizo. La base de la consagración es exactamente igual. ¿Cómo puede demandar Dios que nos consagremos a Él? La razón principal, la única razón es que Él nos ha comprado. Amado, vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.